Hemos pasado de un método academicista en el cual el estudio de las técnicas constructivas se ceñía principalmente al aparejo, el cual consideraba el edificio como un ente aislado, prácticamente sin relación con su entorno. Pues bien, hemos pasado de este método academicista a otros que hemos desarrollado con otras metodologías en la actualidad que están basados en lo que son los criterios de la arqueología de la arquitectura, en el cual el edificio ya no es un ente aislado, sino que forma parte de un contexto, de un medio social, económico, tecnológico, en el cual aparecen una serie de factores o elementos o protagonistas que condicionan la forma en la que una construcción se lleva a cabo. Esto luego se termina manifestando en estas técnicas constructivas, pero que, como les digo, implica una serie de procesos constructivos muy amplios que pasan desde la cantera, la elección de los materiales, la propia suficiencia tecnológica de los constructores, los medios económicos disponibles. Como les digo, el conocimiento constructivo o arqueológico de un edificio sobrepasa la mera materialidad del aparejo, como les digo, para incluir una serie de factores bastante más amplios. La arqueología de la arquitectura lo que viene a considerar el edificio como un ente arqueológico, es decir, es un elemento que se ha construido por una intervención humana en el cual se han sucedido una serie de intervenciones en el tiempo que quedan plasmadas en unos estratos, en unos muros, en unos aparejos. Todo esto tiene o es susceptible de ser estudiado arqueológicamente con su metodología. El objetivo que tratamos de desarrollar a partir de estos métodos es el establecimiento de una serie de cronotipologías que viene a sustituir a lo que era el antiguo aparejo. Es decir, tratamos de establecer unas tipologías constructivas en las cuales se podrá asociar una cronología o no, pero nosotros nos moveremos sobre todo en relaciones de anterior-posterioridad, es decir, el método arqueológico asociado a los aparejos en los que muchas veces no podemos asociar datas o fechas, pero sí saber que va antes y que va después. En definitiva, este método de arqueología de la arquitectura no es un elemento o una disciplina en la cual intervengan solo arquitectos o arqueólogos, es mucho más amplia, es mucho más ambicioso. Aquí intervienen desde geólogos que van a estudiar las canteras, desde historiadores que nos van a proporcionar datos de las fuentes que vamos a poder incorporar al análisis, o incluso epigrafistas estudiando epigrafía. Es decir, sobrepasa el mero concepto del arquitecto que estudia el edificio, del mero arqueólogo que va a estudiar estos estratos, como les digo, para crear unos equipos pluridisciplinares de estudio de los edificios. Centrémonos en Almería. Cuando vamos a realizar el estudio de arqueología de arquitectura de las murallas de Almería, evidentemente no estamos hablando de un simple edificio. Es decir, estamos hablando de un conjunto, un sistema que es una fortificación urbana en la cual existen distintos elementos, los recintos que ya nos han ido explicando tanto Jorge como Lorenzo, los cuales se van juxtaponiendo unos a otros y van creando, como les digo, un sistema. Este sistema va a ser el que va a centrar el análisis que voy a poner en la charla. Otra peculiaridad de Almería es que hasta prácticamente el siglo XIX llegaron en pie sus murallas. Al contrario que otras ciudades o otros lugares en los que el desarrollismo hizo que las murallas se tiraran bastante pronto, en Almería tenemos la peculiaridad de que la ciudad del siglo XIX prácticamente es más pequeña que la ciudad máxima que podría tener, la extensión máxima que podría tener el periodo almorávide o almohade. Estas murallas, bueno, sigo con la, esperemos que se recupere. Estas murallas que llegan en vía al siglo XIX quedan plasmadas en una serie de planos, como hemos podido ver antes, y en una serie de fotografías que nos dan una información bastante precisa de estas construcciones. Tercera peculiaridad o tercer elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar las murallas en Almería. Desde la década de los 90 del siglo pasado, se han ejecutado numerosas excavaciones, la arqueología urbana nos ha proporcionado muchísima información y también sobre todo lo que son las restauraciones. Mientras que en Almería o en la Alcazaba se han realizado restauraciones históricas en las décadas, sobre todo de los 50 y 60 del siglo pasado, que prácticamente no nos dieron información científica de calidad, sí que es verdad que en las últimas décadas, sí, a partir de las restauraciones hemos tenido numerosos datos que incorporar a lo que son las investigaciones y el desarrollo del conocimiento que tenemos en estas técnicas constructivas. Muy bien. El estudio ya concreto, como lo he organizado, parto sobre todo, como les digo, de un modelo nuclear de fortificaciones que rotan alrededor de la Alcazaba.
Las cronologías que han podido dar la investigación son muy variadas y van desde la alta Edad Media hasta prácticamente finales del siglo XV. Yo en concreto además me voy a ceñir a lo que son las técnicas constructivas andalusíes. No voy a tocar, por ejemplo, las de los Reyes Católicos. Pero dominan las técnicas de albañilería, en especial las técnicas del tapial. Y sobre todo, los lugares, o los mejores lugares donde se ha podido desarrollar estos análisis, estos estudios, son la Alcazaba y las murallas del Cerro de San Cristóbal, las cuales también, como hemos podido ver en las intervenciones anteriores. Sí. Tenemos un problema muy grande en Almería a la hora de estudiar las murallas de la construcción, como les decía, de los años 50-60. Son las grandes construcciones de la Almería. En primer lugar, porque no se han documentado arqueológicamente y apenas tenemos memorias de estos trabajos de las que tener información relevante. Por eso, en muchos casos, sobre todo cuando ahora realizamos restauraciones, estas restauraciones prácticamente no sabemos qué hacían los arquitectos en aquellas décadas. Pero como les digo, las nuevas investigaciones que estamos desarrollando en las últimas intervenciones a través de la disciplina de la arqueología de la arquitectura y de otros profesionales que intervienen sobre la muralla, sí nos está cambiando esta situación, este silencio que teníamos hasta ahora de información, y la verdad es que nos está dando un caudal de datos bastante importante. Antonio, ¿qué hacemos? Porque ahora me viene la parte gráfica. Estamos activando el sistema antiguo, a ver si funciona. Bueno, mientras voy haciendo la preparación, sin tener mucho tema gráfico. Pues bueno, aquí una clasificación previa de los sistemas constructivos en las murallas de Almería. Queda claro que los sistemas que nos encontramos allí son sistemas de albañilería. Sistemas de albañilería son sistemas constructivos o técnicas o métodos de construcción no tan avanzados como podría ser la cantería, en primer lugar porque requieren un menor número de intervenciones por sus especialistas desde que extraen el material en la cantera o donde tengas el material hasta que lo pones en la obra. Esto implica un menor desarrollo tecnológico de sus especialistas, pero a la vista está que el tapial es una técnica de albañilería, pero luego un sistema súper depurado y muy bien hecho. Es decir, en esto no estoy haciendo una definición peyorativa de las técnicas de albañilería, sencillamente digo que al contrario, no sucede en otros sitios, esto va a ser lo que predomine en Almería, en detrimento sobre todo de las técnicas de cantería, como les digo. Los sistemas técnicos que tenemos son principalmente mampostería y sobre todo del siglo X, principios del siglo XI y de manera muy puntual la sillería. Pero sobre todo las murallas de Almería están construidas con tapia, con sistemas hormigonados, que va a ser lo que va a caracterizar el lugar a lo largo, pues prácticamente desde el siglo X hasta el periodo Nazarí. Aparecerán otros elementos complementarios como puede ser el ladrillo, pero siempre en menor grado. ¿Podemos establecer cronotipologías a partir de estas técnicas constructivas? En la mayor parte de los casos, no. Aunque ahora la situación va a cambiar un poco también con los resultados que va a exponer Antonio con relación a las dataciones de carbono 14. Y ahora entro en materia.
Bueno, lo vemos en menor calidad, pero se ve, por lo menos se ve. Bueno, después de la atropellada introducción, vamos a, además, imagino que llevamos el tiempo fatal. Voy a exponerle, como les decía, varias tipologías, no son todas, voy a ir a las más significativas, a las que a lo mejor, en el mejor de los casos, tenemos más o menos ajustadas las tipologías y sí nos pueden permitir llegar a las conclusiones más o menos fiables. Empiezo por las fábricas de piedra y la primera que les traigo es quizás la de peor calidad o la más humilde de todas las que vamos a ver a continuación, que es esta, llamado yo, mampostería cargada irregular. Aquí, en este trocito, la cual la arqueología ha permitido identificarla como la técnica constructiva, por lo menos de fortificación islámica, la más antigua que tenemos en Almería. Se encuentra situada en el segundo recinto de la Alcazaba. Los que conozcan la Alcazaba de Almería, es una zona aislada, la zona quizás más plana de todo el cerro, y aparece con unos muros, como les digo, son de mampostería cargada muy irregular, eso sí, tomada con mortero de cal, morteros de muy buena calidad, y sobre todo, uno de los elementos más importantes es que incluye determinadas piezas de espolio, en muchos casos preislámicas, evidentemente aquí tenemos un tambor, un fuste de columna insertado en el muro, y estas fábricas de mampostería, como les digo, las tenemos en el segundo recinto en unos elementos que consideramos que son de fortificación porque sobrepasan, están cerca de los 2 metros de espesor. O sea, tenemos un elemento militar y tenemos por lo menos identificados unos muros que tienen un encuentro ortogonal. No sabemos la extensión que tenían, pero estos dos muros desde luego forman un muro recto. Los excavadores, esto se excavó al principio de la década pasada, lo dataron de una manera general como precalifal. Los pocos estratos de calidad que tenían sí se identificaba como anterior a la gran intervención de mitad del siglo X. Ahora bien, lo podemos identificar con los maharis, con los recintos de defensa que estaba hablando antes Jorge, quizás establecidos en la parte superior de lo que era el cerro de la Alcazaba. No tenemos ni idea. Lo único que por lo menos a mí me interesa en esta primera presentación es que esto era un elemento fortificado que a principios del siglo X se encontraba en lo que es el actual cerro de la Alcazaba y estaba construido de esta manera tan humilde. Es decir, los señores que construyen esto eran albañiles, obtienen posiblemente en el lugar, obtienen lo que pueden de elementos de construcciones que estaban abandonadas en su entorno, esto no irían a buscarlo lejos precisamente, y entonces estamos hablando de un elemento fortificado, como les digo, pues muy humilde. No encontramos estas fábricas, o por lo menos no se ha identificado en otros puntos, ni de la Alcazaba, ni que yo sepa, en lo que es el solar de Almería, que en aquel momento, como decía Jorge, no sería Almería, esto sería el arrabal portuario de Pechina, pero esta es la primera fábrica que nos podemos encontrar. La segunda de piedra que les quiero traer a colación es completamente, radicalmente distinta a las anteriores, a la anterior que les he mostrado, a la mampostería que les he mostrado. Esta se trata de una cantería escuadrada de una calidad excepcional. Es de piedra calcarenita, está aparejada a soga y tizón y está tomada con mortero de cal. Esto está claro que está ejecutado por unos canteros que en este momento, o para los que conozcan este tipo de fábricas, solo los puede mandar o solo pueden tener acogida por el Estado de Córdoba, por el Estado Califal de Córdoba, y estos especialistas ya llevan el proceso constructivo a toda su amplitud desde la apertura de canteras, es decir, ellos abren canteras, transportan el material, lo ponen en obra y intervienen en todo el proceso constructivo, pues como les digo, de una manera similar a como tenemos en todas las obras oficiales que acomete el Estado Califal o lo que es el Califato de Córdoba. Las fábricas estas de canterías cuadradas las tenemos localizadas, aunque no es un elemento de fortificación, en lo que es la fase califal de la Mezquita Mayor, en el postigo del Cerro de San Cristóbal que hemos estado viendo anteriormente, y sobre todo, lo que es más importante, en la Alcazaba aparecen solo asociadas a lo que es la restauración o la transformación, de las fábricas emirales o precalifales. Fíjense
como aquí aparecen los sillares califales de calcarenita y siempre los localizamos transformando o reformando esa fábrica previa de mampostería, pero nunca como una fábrica independiente. Es un tema realmente curioso esto que podemos ver en la Alcazaba. Pues bien, las fábricas son, como les digo, de una calidad excepcional. Esta es la fábrica que tenemos en el muro de la quibla de la Mezquita Mayor. Fíjense las juntas entre sillares que son de milímetros. Esto está hecho, parece, con láser. Los canteros que trabajan en esta fábrica son unos especialistas de una calidad excepcional y, como les digo, su rastro hay que buscarlo directamente en Córdoba. Que evidentemente tienen que estar estos sillares relacionados con las canteras históricas que conocemos en Almería es una cuestión que no cabe duda. Ahora bien, estas canteras seguro que tendrían que tener una utilización de siglos. Aquí tuvieron que intervenir los canteros califales, pero otros que vinieron detrás y otros y otros. Las analíticas que se han hecho en las canteras sí permiten identificar más o menos dónde se obtienen los sillares y parece que hay una relación entre los sillares califales y estas canteras. Hay dos tipos de piedra. Por lo menos estos señores, estos especialistas utilizan dos tipos de piedra. La calcarenita de mejor calidad la tenemos en la mezquita, que es una calcarenita de una calcidurita, que en otros puntos la llaman piedra ostionera también. La de mejor calidad la encontramos aquí, o por lo menos está identificada en la Mezquita Mayor. Luego tenemos otra calcarenita margosa, que es de muchísima peor calidad, que es la que encontramos en la Alcazaba. Por lo tanto, ya podemos estar hablando de dos talleres, o por lo menos dos grupos de especialistas que abren dos canteras diferentes o explotan dos canteras diferentes y la destinan a distintos edificios. Estos son los restos de fortificación supuestamente califales que tenemos en el segundo recinto en la Alcazaba, como les digo siempre, relacionado con las fábricas de mampostería anteriores. Esta es la calcarenita margosa, que les estoy hablando, que es de mucha peor calidad. Fíjense en la calidad, que cuando se deteriora quedan las crestas del mortero y el sillar se pierde. Y además llama la atención aquí el pseudoaparejo califal que se utiliza. Hiladas de tizones simples, hiladas de sogas además tumbadas y luego vuelvan a aparecer hiladas de tizones. Aparecen de nuevamente las canterías de mejor calidad en este segundo recinto de la Alcazaba, en los restos de esta puerta, que muchos autores no tienen claro si es califal, si es taifa. Y fíjense aquí lo que les digo, la muralla previa de mampostería. Esto adosa contra esto y luego además rejuntan todo cuando hacen la reforma de manera conjunta. Yo, en mi opinión, y como dicen también las fuentes, yo creo que el proceso constructivo de elevar a Almería en una medina tuvo que tardar años y no sería una cosa inmediata. La quibla, el mihrab que hay en la quibla de la Mezquita Mayor, Patrice Cressier lo data muy posterior al mihrab de la Mezquita de Córdoba, porque es una copia. Entonces estamos hablando de que prácticamente nos vamos a la década casi de los 70 en la Mezquita Mayor. Yo creo que todos estos procesos tendrían que llevar su tiempo y estos talleres de canteros que trabajan posiblemente en las obras califales de Almería continuarían en las obras taifas, que yo creo que no habría solución de continuidad entre unas y otras. Por eso yo creo que muchas veces prácticamente nos estamos moviendo en una fina frontera que, como queremos meterlo todo en cajones cronológicos, entonces son especialistas que van trabajando continuamente para distintos señores en este caso. Si aparecen de nuevo cantería de muy buena calidad, que yo identifico con este proceso constructivo, en las bóvedas del aljibe del segundo recinto de la Alcazaba, estas dovelas finas de cantería tan bien trabajadas los tenemos en cantidad de bóvedas del califato. Es decir, no cabe duda de que los mismos métodos constructivos se están reproduciendo en un sitio y en otro. Y aparecen, por ejemplo, en lo que estábamos viendo antes, en el postigo, es que yo no lo llamo puerta, esto es un portillo o una puerta de la traición de tantas y tantas murallas pegada a una torre y un punto de salida de emergencia. Aquí fijaros que aparecen las mismas fábricas que veíamos en la Alcazaba, hiladas de sogas, hiladas de tizones, hiladas de sogas, pero al contrario que en la Alcazaba, aquí volvemos a encontrar la mejor calcarenita que tenemos en Almería. Entonces no sé si es posible relacionar ambos procesos constructivos por el cambio de piedra que tenemos. Y fijaros de nuevo las dovelas finas que forman el dintel de esta puerta.
Nosotros en las investigaciones que hemos hecho anteriormente hemos relacionado este postigo con lo que sería la fase taifa de la muralla, porque aparece plenamente relacionada con lo que son las tapias que aparecen en esta zona. Pero como les digo, no hay problema para que haya una continuidad constructiva de estos especialistas varias décadas después y sigan construyendo en Almería. Además, fábricas califales en obras taifas las tenemos aquí en Granada, en las obras ciríes, las tenemos también en la Alcazaba de Málaga, no sé si con las obras amudíes o también ciríes, o sea que no estamos hablando de nada extraño. Y bueno, y ya las atarazanas, como comentaba antes Lorenzo, ya requieren un capítulo aparte, porque aquí volvemos a encontrar cantería en la base de una de las torres, sillares que además están, puede uno pensar que tienen módulo califal, pero es que están puestos de plano, están tumbados, los sillares aquí están tumbados, una disposición rarísima. Y en la parte alta de los muros volvemos a encontrar sillares califales, que yo la primera vez que fui ahí digo, perfecto, la fábrica califal, pero es que no, tanto estos como estos son sillares califales pero reaprovechados, porque aquí arriba, que uno lo ve y parece que hay un aparejo califal, hay engatillados, es decir, el que volvió a montar estos sillares aquí arriba no le terminaba de cuadrar y hacía retalles para poder encastrarlos entre ellos. Eso en el 10 no se hace, los del 10 eran pulcros en las juntas y no aparecen engatillados. Entonces, al menos estos sillares de las atarazanas, en mi opinión, vienen de un edificio califal, fuera las atarazanas, fuera la muralla, fuera lo que fuera, y se empiezan a reaprovechar en distintos puntos. Tercera fábrica de piedra que querría hablar, que son las torres del Cerro de San Cristóbal. Son unas torres ciertamente muy singulares, tienen planta circular peraltada, luego el alzado es troncocónico, o sea que además lo hacen con una cierta intención de darle una calidad constructiva a estos elementos, y luego están construidas, bueno, son 4 torres en concreto, esta de ángulo, ven aquí el peralte que tiene la planta, que vienen a suplantar seguramente a otras de tapia, y se caracterizan por ser de una mampostería dispuesta en hiladas bastante cuidada, y el ajuste que se hace en obra es mediante ripios. Además, están hechas perfectamente todas de una misma vez. La base es una gran zapata con grandes bloques apenas sin desbastar, y luego tiene una terminación, una retícula de mortero que va creando como un falso despiece de sillares, pero es que a su vez el mampuesto que aparece detrás lo envitolan, lo rodean también con mortero. En algunos casos las cintas además tienen un abujardado para crear como un gris óptico, creando como distintos ángulos. Entonces, estamos hablando de posiblemente una obra hecha a partir de la conquista cristiana de 1147, pero no es una obra de emergencia. Esto está bien hecho. Es decir, esto no se lo curran cuando hacen, venga, se nos ha caído la torre, vamos a hacer. Esto está hecho con calidad, y el que construye esto sabe cómo lo construye y viene con una intención, además, muy clara de hacer una obra muy significativa. Las tapias de arriba, que en un principio nosotros habíamos pensado que era un peto de tapial más efímero, en varias fotos se ve que tiene aspilleras y por lo tanto, como decía Lorenzo, posiblemente se puedan asociar a las obras que hay en el siglo XIX relacionadas con las guerras carlistas. El proceso, el galimatías evolutivo que tiene lugar en esta esquina del Cerro de San Cristóbal, pues podría ser una cosa parecida a esta. Una primera torre de tapial, que ahora la veremos a qué fase constructiva podría estar asociada, seguramente la taifa. Tras el asedio de 1147, la torre prácticamente se va al garete, y ella y otras 3 torres más. Y se decide rehacer con estas fábricas, con estas torres tan singulares. Y el cuarto proceso, ya lo veremos a continuación, posiblemente tenga lugar en periodo almohade, asociado a su vez al asedio de 1157, pero lo iremos viendo a continuación. Dejamos las piedras y pasamos a los hormigones, a los tapiales, lo que conocemos como tapiales. El más raro, el más singular y el más especial que tenemos en Almería son estas tapias, porque esto es una tapia descarnada, pero una tapia a fin de cuentas. Es un hormigón de cal, y en las últimas analíticas que hemos tenido aparece yeso también. Tiene cal y tiene yeso estos hormigones.
y se caracteriza porque en su interior aparecen una serie de pilares y cadenas, tanto verticales como horizontales, de piedra. Cuando se pierde la costra exterior del tapial, aquí tendríamos cómo se va perdiendo y van aflorando lo que hay detrás. Pero esto no deja de ser una fábrica encofrada que se hace con un encofrado, sencillamente que en su interior se introducen estos elementos de piedra. Una singularidad que tienen es que se trata de sillares de calcarenita margosa, ya la peor calidad que tenemos en todas las canteras de Almería, pero es que el sillar que introducen ya está desgastado, o por lo menos tiene las esquinas romas. Dos opciones: o lo sacan de cantera fatal y apenas lo desbastan y lo sueltan dentro de los tapiales, o son sillares que vienen de otro edificio y al extraerlo, al ser una piedra de muy mala calidad, las esquinas se les va y ya lo meten dentro de los cajones con las esquinas redondeadas. Por eso siempre se ve de esta manera. Esto aparece en la Alcazaba en lo más antiguo. Yo ya no me mojo con fechas, sí sé que este es el tapial más antiguo que tenemos en la Alcazaba. Es califal, es taifa. En su momento me mojé, vamos, tanto que en la tesis lo pongo así, diciendo que esto era califal, pero también estamos hablando de una continuidad tecnológica, como exponía antes Lorenzo en una diapositiva. Posiblemente sean sistemas constructivos que se pueden usar en el califato y que se pueden seguir usando en periodo taifa, porque son los mismos constructores, o los mismos, más que los mismos constructores, los mismos talleres. Habría que hablar con propiedad de talleres. Por ejemplo, en el frente norte del segundo recinto de la Alcazaba nos aparece una estructura descomunal de tapial arrasada, porque luego está sobremontada por otras fábricas, que está hecha también con este tapial. Es otra Alcazaba de la que no sabemos qué pasaba aquí, porque tenemos una torre adelantada, una zarpa descomunal, pero como les digo, está arrasado y apenas sabemos más de ello. Si lo miramos en detalle y vemos, por ejemplo, el roto que tiene en la esquina esos tapiales, aparece de nuevo un pilar de cantería. Pues les digo, es el mismo sistema en los tapiales más antiguos de la Alcazaba. Sencillamente, cuando no se descarna, pues vemos un tapial homogéneo o, si me apuran, estándar, ¿no? En el interior, este es el foso del Castillo de los Reyes Católicos en la Alcazaba. Aparece resto de una muralla reventada de tapial. Esta es la cara exterior con su mechinal, hoja, y de nuevo empiezan a aparecer los mismos elementos. Aquí una foto de detalle de cómo se va viendo. Sabemos también en muchos casos cómo era el sillar, porque el sillar de calcarenita margosa se va destruyendo, pero nos queda el negativo del mortero, que es más rígido, y por eso sabemos que eran piezas totalmente con muy poca regularidad. Segunda fábrica de tapial que tenemos que prestar una atención destacada, que son unos tapiales calicostrados de muy buena calidad, de grano muy fino, y que aparecen en las tapias de los arrabales de la Hondonada y del Oratorio, así como en algunas reformas de la Alcazaba. Lo que llama la atención de estos tapiales, que vamos a detenernos un ratito en ellos, es la homogeneidad constructiva tan exagerada que tienen. Es decir, es como si el constructor, el tapiador que hace estas tapias que vamos a ver ahora, tuviera un manual y se ciñe estrictamente a él en todas las obras que hace. Es decir, gran parte de, las torres del arrabal de la Hondonada, del Cerro de San Cristóbal y lo que se conserva, por lo menos, del arrabal del Oratorio, están hechos igual, exactamente igual, siguiendo unos mismos, más que ceñirme en cómo es la masa, digo en el proceso constructivo. Como le digo, hay que mirar un poquito más para allá y pensar cómo se construyen estos elementos. Pues bien, estos tapiales son calicostrados. Aquí tenemos la suerte de verlo dentro de una de las torres de San Cristóbal. Y fíjense, como digo, las capas de chocolate y nata tan característicos del tapial calicostrado. Forma una costra buenísima. Y una característica que tienen siempre estos tapiales es que marcan mucho las juntas entre cajones y marcan siempre a la cabeza los clavos. Sistemáticamente. Es prácticamente el mismo encofrado, lo van moviendo de arriba abajo en estas torres, porque siempre aparece aquí con las mismas características. Y esto es lo que les digo. Por ejemplo, todas las torres, todos los lienzos son iguales. Son unas torres macizas hasta el nivel del paso de ronda, dos cámaras con forjado, no tienen bóveda, doble saetera en su frontal y simple saetera en los laterales,
y merlones con simple albardilla piramidal. Son modulares, van haciendo estas torres exactamente modulares, de tal manera que cuando uno se pone a ver cómo construyen estas torres, lo cual, viendo una obra de tapial, les digo que es realmente entretenido, vas viendo como siempre van haciendo una gran base con encofrados anulares. Aquí tienen un encofrado enorme que van rellenando para hacer la base y luego van creando toda la parte superior ya con cajones más pequeños cuando tienen las cámaras huecas. Esto no es una recreación, esto es lo que hemos visto mirando las huellas de los cajones y viendo una de las torres de la olla. Incluso tenemos algunos elementos bastante curiosos que es pues una cosa tan sencilla. ¿Cómo construyes un merlón? Pues sencillamente montas una aguja, haces un cajoncito y tienes el merlón prismático. Estos rebajes que quedan cuando luego quitas las agujas los puedes ir viendo luego cuando miras aquí. ¿Qué pasa? Que luego para proteger esto montas una capa de mortero encima y ya te quitas el problema de que se te pueda colar agua por ahí o cualquier elemento. Esto que les estoy poniendo, que parece una construcción del IKEA, si me apuran, no tan modular, es estrictamente como hacen todas estas torres del oratorio y como hacen todas las torres del arrabal de la Hondonada. Ves una y estrictamente ves cómo se van haciendo todas las demás. Y esto, bueno, aquí tenemos los bolañazos que nos mostraba antes Lorenzo un poquito más en detalle. Entonces es una construcción sistemática que demuestra que es o un taller o por lo menos un grupo de especialistas que trabajan al unísono. Tercera fábrica de tapial que me quiero detener. También es una tapia calicostrada, realmente muy parecida a esta anterior que les he mostrado, que en mi opinión es una fábrica taifa, pero esta sería posterior. Esta la encontramos, por ejemplo, en las segundas reformas que tienen lugar en San Cristóbal, posteriores a las mamposterías de las torres cilíndricas. Y como les digo, se trata de un tapial calicostrado, pero en este caso aparecen bloques de piedra insertos dentro. No forman cadenas y pilares como veíamos en los tapiales primeros que les mostré, sino que van creando dentro como unos refuerzos. Aparecen en San Cristóbal, pero aparecen en las grandes reformas de tapial de la Alcazaba. Por ejemplo, en el Mirador de la Odalisca y en otros elementos, en otras torres del frente norte. Es ligeramente también más parduzco que el anterior que les estaba mostrando, pero también es del tipo calicostrado. Ya que aparece, esto es el Cerro de San Cristóbal, este es el postigo del que tanto estamos hablando, visto desde fuera. Esto sería una hoja de refuerzo que se hace con este tercer tapial. Nosotros siempre lo hemos dado como almohade porque es posterior a las torres de mampostería y es la última gran reforma que hay aquí. Y fíjense el interior, las tongadas, cómo incorporan esta serie de bolos, pero dispuestos rítmicamente, no están desordenados, no los tiran de cualquier manera. Entonces se hace de nuevo también con una cierta intención. Y lo vemos aquí también, que ya vimos antes una imagen. Esta foto a mí me parece realmente espectacular, porque los que ahora nos dedicamos a restaurar tapiales nos creemos que hemos descubierto la pólvora. Hacemos tapiales, hacemos análisis, hacemos no sé qué, cosemos, no sé. Pero es que las restauraciones de tapiales era un tema práctico que tenías pues prácticamente desde la Edad Media. Aquí tienes una torre anterior que está hecha con el tapial calicostrado, este taifa que les mostraba anteriormente, torre que en algún momento se queda así, que puede romper o reventar una torre así, pues bueno, o un asedio o algún elemento que prácticamente la fractura. ¿Y cómo le montan luego otra torre de tapial encima y esto lo dejan de testigo? Es realmente espectacular como lo vas viendo aquí. Y es el tapial calicostrado con los clavos que veíamos antes, aquí están los clavos, y le montan el tapial calicostrado 2 con los bolos de piedra dentro y Santas Pascuas. Aquí incluso, cuando tenían un problema de acople, te metían 2 ladrillos para encajar los 2 tapiales y se acabó. Así que estas reparaciones de tapial posteriores a las obras de mampostería que tenemos aquí son realmente espectaculares. Y es que lo volvemos a ver en la torre de ángulo. Aquí tenemos una torrecita de tapial anterior que es esta de aquí. Y la tenemos, es el calicostrado con los clavos. La torre la destruyen o se parte la mitad y se viene abajo y le montan otra torre delante con los bolos de piedra dentro, que los tenemos aquí. Esta vista es esta.
Y además, fíjense ya para la prueba del algodón cómo la línea de mechinales de la torre original no coincide para nada con la línea de mechinales de la torre que le montan fuera. Es decir, aquí hay una línea de fractura, aquí sencillamente esto se ha ido porque quedaba la costra exterior, pero como este es otro punto débil de esta muralla, como la tendrían que batir en los asedios de una manera muy importante y como para seguir manteniendo en servicio la muralla, pues torre sobre torre, sobre torre, sobre torre, y tenemos aquí, pues como les digo, en esta esquina, 3 momentos que yo creo que están asociados por lo menos a 2 de los grandes asedios, tanto al cristiano del 1147 como seguramente al almohade de 10 años después. Cuarta obra de tapial, y ya voy acelerando para terminar pronto, que es esta que tenemos exclusivamente en la Alcazaba, en el frente norte. Y la quiero destacar también un poco para ver cómo cada obra de tapial son iguales pero son diferentes y cada una tiene una peculiaridad que yo creo que retrata a sus constructores y también retrata el momento en el que se hacen las cosas. Se trata de un hormigón de cal, de grano muy fino, pero siempre sobre un zócalo de mampostería. Y esta es curiosísima porque los mechinales son triangulares y están en las esquinas de los cajones. Una cosa que no he visto yo en ningún lado. Realmente rarísima. Pero es un tapial que desde su origen lo revisten. Generalmente las tapias militares que hemos visto antes no se enlucían. El calicostrado era tan bueno que desencofrabas y dejabas la obra en funcionamiento. Aquí revisten. Y además son revestimientos que tienen esgrafiados de todo tipo y además parece que he hecho cuando el enlucido estaba fresco. Y luego llevan asociados, y lo vamos a ver ya aquí, unos merlones simples, con simple albardilla piramidal, que van asociados a la misma obra. Además, unos merlones son curiosísimos, porque si se dan cuenta, las saeteras están al revés. Es decir, la deriva o el derrame tendría que estar hacia adentro para proteger al tirador, darte ángulo y poder disparar. Pero aquí las hacen al revés. Sistemáticamente estos merlones aparecen con las saeteras invertidas. Pero es todo una obra unitaria. Esta fábrica o esta técnica constructiva es pre-Reyes Católicos y lo sabemos porque hay un muro de los Reyes Católicos de sillería que empotra contra esto, o sea, es igual o anterior. Y es el gran impulso constructivo final que tiene la Alcazaba de Almería. Aquí lo podemos ver intramuros, fíjense los mechinales de esquina, aquí otro, luego los tapan con mortero. Curiosamente, para crear el triángulo donde meten la madera en el mechinal, utilizan ladrillo o utilizan tapial labrado de otros tapiales. Entonces son unas cosas realmente muy singulares. Son cajones muy pequeñitos, pero da la sensación de que es como una obra muy pobre tecnológicamente. Hemos visto los tapiales anteriores, esos calicostrados, que eran unos hormigones tremendos de calidad, y aquí nos encontramos ya como una obra muy mala puesta en obra. No sé si será porque tenían urgencia o por lo que fuera, pero como les digo, es de muy mala calidad. Tiene una serie de elementos gliptográficos bastante singulares, tanto formas orgánicas, aquí, como luego elementos geométricos con pentalfas, estrellas de 5 puntas. Algunos autores lo estimaban como elementos profilácticos de protección de la construcción, por lo menos en el caso de las estrellas de 5 puntas, pero bueno, yo en eso no voy a entrar. Pero lo que sí resulta singular es que estas fábricas, estos tapiales nazaríes finales, que aparecen en todo el frente norte de la Alcazaba y seguramente estarían en el frente sur, pero lo hemos perdido por las restauraciones que hicieron en el siglo pasado, son descomunales. Es decir, aquí tienen en celeste lo que son los tapiales almohades que les mostraba antes calicostrados. Aquí se ven. Lo que pasaría aquí para hacer estas fábricas es que el frente norte de la Alcazaba estaba o bien desmontado por un terremoto, es lo único que se me ocurre, porque prácticamente rehacen y reaprovechan muy poco de lo que había anterior para hacer estas tapias que les estoy mostrando, esta tipología. Lo mismo pasa en el interior, a intramuros. El amarillo son las tapias nazaríes finales, en celeste tenemos las almohades, aquí se ven, y prácticamente las van suplantando porque queda o muy poco o las tiran sistemáticamente. Además, fíjense cómo de vez en cuando hacen la costura metiendo mampostería o metiendo prácticamente lo que puede. Y bien, para terciar en
en las charlas que hemos visto anteriormente, y me voy a ir a la explanada que hay enfrente del Cerro San Cristóbal, Almudaina, y voy a hablar de dos tapiales que hay ahí, y ya con esto voy rematando la charla. Aquí tenemos dos tapiales muy claros que, en mi opinión, demuestran que lo que se hizo allá afuera por lo menos tiene dos fases constructivas. Yo, en una investigación que ya publiqué hace más de 10 años en Almería, en un principio asociaba esto a una serie de murallas precalifales, estos recintos, estos majaris, porque uno de estos tapiales se mete debajo de una torre taifa. Pero bueno, luego hemos visto que se mete debajo, pero a lo mejor sencillamente apoya, no se mete debajo. Bueno, en definitiva, que hemos ido cambiando la cronología desde ser unas obras precalifales a comulgar con la idea de que puedan ser más bien tapias de una fortificación de asedio. ¿Por qué creo que pueden ser una fortificación de asedio? Sencillamente por cómo está construido esto. Es decir, el primer tapial que les voy a mostrar, que es la primera tipología. Estamos hablando de una fortificación, de un recinto con muros de 1 metro de espesor. Eso es muy poco, muy poquito, acostumbrado a los espesores que estamos viendo en la muralla que tenemos justo detrás. Entonces son obras de tapia muy delgaditas, muy sencillitas, muy poca cosa, en esta en concreto sobre un zócalo de mampostería y con un relleno de piedra dispuesto en hiladas. Todo esto lo tenemos en lo que sería el recinto 2 que mostraba Lorenzo, es decir, el que está más cerca de la muralla, que asoma aquí detrás, la veis. Este tapial está en esa zona y, en mi opinión, es una fase constructiva muy clara, que no tiene relación con la que vamos a ver ahora, que está más hacia el fondo, que es el 1 que mostraba Lorenzo. Y este es el otro tapial asociado a otra fase constructiva distinta. Esta no tiene piedras dentro, este no tiene zócalo de mampostería, en mi opinión, esta es una obra de emergencia, pero de emergencia realmente urgente. Fíjense aquí cómo nos encontramos. Los tapiales, eso, en primer lugar inclinados. Pero es que yo me imagino que empezarían a tapiar por aquí, empezaría otro tapiar por allí, y cuando se encuentran, te montan engatillados de tapiales, que esto es totalmente ya de chapuza constructiva. Pero bueno, a fin de cuentas, esto no era una obra primorosa. Aquí lo que se ve es que esto es una obra de emergencia, no tiene gran espesor, lo único que querían es cercar, hacer una obra para cercar, y en mi opinión eso lo relaciona directamente con una obra efímera como puede ser un campamento militar, en una obra que lo que quiere es evitar que te vengan de fuera y también te hagan una salida desde dentro. Fijaros luego, como mostraba aquí también Lorenzo, cómo te montan un torreón aquí arriba, pero yo creo que sobre la marcha se daban cuenta que esto peligraba y te montaban rápidamente un contrafuerte, porque esto era muy difícil de mantener. Esta es esa misma torre vista por delante. Fijaros que incluso montan los cajones en abanico. Esto es también una cosa, pues bueno, lo iban ajustando para ir cerrando la torre por arriba, la montan aquí y conforme van subiendo dicen, oye, ve girando el cajón, ve girando el cajón, ve girando el cajón, para que cuando llegues arriba esté la obra más o menos bien terminada. Entonces son detalles que muchas veces a lo mejor se nos pasa por encima cuando uno ve una obra de tapial, pero oye, ¿cómo lo construyen? ¿Y a qué responde? ¿No? ¿Qué peculiaridad podemos ver en la misma puesta en obra que vemos en una y vemos en otra? Pero por lo menos estas dos obras de tapia que se ven aquí enfrente de la muralla de San Cristóbal, por su envergadura y por su calidad, son obras muy malas y, en mi opinión, asociado a algo muy efímero. Y ya por terminar, voy a plantear una serie de conclusiones. La primera es que, por supuesto, la técnica del tapial es la que predomina en las fortificaciones de Almería. Incluso, lo que me resulta muy peculiar, y lo hemos visto en las obras de restauración de la Alcazaba, cuando te encuentras tapiales del siglo XIX, que uno se cree que son, los tapiales son siempre medievales. No, hay una continuidad de los tapiales en las fortificaciones de Almería ciertamente espectacular. Las canterías cuadradas, las sogas y tizones responden a un momento histórico muy concreto. Y pasa ese momento histórico y desaparecen en Almería. No volvemos a encontrar sillerías escuadradas de calidad hasta prácticamente los Reyes Católicos. Las mamposterías eran siempre secundarias y muchas veces asociadas a reparaciones de tapiales o reformas puntuales de algunos elementos. Y pongo esta foto, esta es de la tesis. Lorenzo lo comentaba antes, el edificio de Almería
quizás más espectacular para ver superposición de técnicas constructivas son las atarazanas. He pasado muy por encima por ellas, en primer lugar, porque para mojarse en las atarazanas hay que hacer un estudio sistemático de arqueología de la arquitectura, de dataciones de carbono 14 o de muchas vueltas hay que darle a esto. Pero que desde luego en la muralla de las atarazanas tenemos, ahí aparecen, yo tengo marcadas 4 fases, pero hay 6, incluso en los sillares califales que les comentaba, reutilizados y puestos en la muralla. Pero bueno, a pesar de que no me he detenido en este edificio, no cambia para nada más o menos el hilo del discurso que les he mostrado y sobre todo la predominancia de estas fábricas de mampostería de tapial en los muros de la Alcazaba y en general de las fortificaciones de Almería. En fin, espero que me haya ceñido al tiempo y nada, muchas gracias por su atención.